Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos. Bueno, ya disculpen, comenzamos el live, espero que disfruten muchísimo de este tema. Hoy amanecí con ganas de cantar. ¿A quién de nosotros cuando nos piden algún consejo o que nos están hablando acerca de sus problemas personales, nos gusta dar una respuesta, una solución inmediata, incluso antes que esa persona termine de contarnos su situación difícil? Incluso queremos dar un consejo que ni siquiera esa persona nos ha pedido en ese momento. Siempre tenemos algo que decir, algún argumento, algún criterio. O muchas veces también damos un consejo que ni siquiera nosotros mismos lo aplicamos. Nos sucede mucho, ¿no? Recuerdo a un amigo que cuando no se preparaba para exponer en la escuela, en el colegio, él me contaba que aplicaba la de decir cualquier cosa que medio se relacionara con el tema que le tocaba exponer, siempre poniendo una voz muy segura como de locutor, y se ponía bastante serio. Esto le ayudaba a que no reprobara la exposición, por lo menos. No sacaba la mejor nota, pero tampoco reprobaba. Siempre tenía algo que decir. O como normalmente en nuestra cultura decimos que si no me sé algo me lo invento. O el mismo Shakespeare, él decía que cuando no hallaba una palabra para la situación que estaba viviendo, no se acordaba de la palabra correcta, él la inventaba. Nunca se quedaba callado, siempre tenía alguna palabra que decir. O como ocurrió con dos señores que estaban hablando acerca de la situación precaria económica que estaba atravesando el país en la sala de su casa, acostados, sentados ahí en los muebles, tomándose un té y un pan dulce, arreglando esa situación venezolana, esa situación precaria que atravesaba el país, dando soluciones, y ni siquiera han estudiado o se han profesionalizado en esa materia de números, económica. O también cuando un equipo de fútbol no está haciendo las cosas bien, nosotros de una vez queremos demostrar que sabemos cómo solucionar ese problema que se está dando en el partido con esos 11, quizás queriendo modificar el plantel, el 11 inicial que sacó el técnico, o cuestionamos, argumentamos la técnica o la táctica, mejor dicho, que está implementando ese técnico de fútbol, como si nosotros hubiésemos sacado una licencia de técnico para saber dirigir y darle la victoria al equipo, ¿no? Lo hacemos de la comunidad de nuestra casa. Claro, con esto no quiero decir que nosotros no podemos dar nuestra opinión, no podemos hablar, pero que siempre sea, o debemos asegurarnos que venga bajo el filtro de la sabiduría, de la inteligencia, y que siempre emana de Dios, porque el principio de la sabiduría es el respeto a Dios, el conocerlo a Él. El mismo Moisés, quien fue el líder que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, cayó en este problema. Un día se le presenta a Dios, esto está en Éxodo 3, y le dice: mira, ya he visto la opresión y el maltrato que recibe mi pueblo desde hace muchísimos años en Egipto. Veo que sus capataces los maltratan, abusan, y he escuchado su clamor, su oración, su sufrimiento. Te he escogido a ti para que saques de esa esclavitud a Israel, mi pueblo. Moisés replica, argumenta, y le dice: hey, Dios, pero ¿quién soy yo para hacer tal labor? Dios le dice: tranquilo, yo voy a ir contigo, no te preocupes. Vuelve y le argumenta Moisés a Dios, y le dice: pero ¿cómo
voy a saber que vas a estar conmigo, que me vas a ayudar y que esas personas me crean, los israelitas. Le pregunta a Dios, mira, ¿qué tienes en la mano? Tengo una vara, bueno, lánzala al suelo. La lanzó al suelo y se convirtió en una serpiente, una culebra. Y esta persona queda sorprendida. Moisés ve tal milagro pero se asusta al ver esa serpiente ahí, quiere huir, pero Dios le dice, hey, no, agárrala por la cola, la agarra por la cola y se vuelve a convertir en una vara. Luego le dice, mira, agarra tu mano y póntela en el pecho. Y él lo hizo. Al ver lo que sucedió, se convirtió su mano en algo, se le pegó una enfermedad que le puso la mano blanca como la nieve. Y le dice, Dios, vuélvetela a poner en el pecho. Él se la vuelve a poner en el pecho y se vuelve a sanar. Se vuelve a convertir como en su mano normal, color piel, carne, ¿no? Él queda sorprendido y le dice, mira, si no te creen, demuéstrale esta señal, estos milagros que hice contigo. Y si no te creen, bueno, agarra un poco de agua del Nilo y ponlo en tierra seca. Lo puso en tierra seca y yo te digo que se va a convertir esa agua en sangre. Luego vuelve y lo objeta en Éxodo 4 Moisés y le dice, pero ¿y si me preguntan quién me envió? ¿Qué les digo? ¿Qué nombre? Le dice Dios, diles que yo soy el que soy. Y Moisés dice, ok, pero ¿y si ellos no me quieren hacer caso, no me creen, qué más puedo hacer? Es que yo no soy bueno para hablar, francamente, y esto no es desde hoy, sino desde hace un buen tiempo para atrás. A mí se me hace difícil el expresarme, el hablar. Le vuelve a argumentar y a poner esa queja y esa excusa a Moisés, ¿no? Y Dios le dice, pero ¿quién fue el que le puso boca a la persona, al ser humano? ¿Quién es el que hace que alguien hable o no hable, que sea mudo, que sea sordo? No soy yo quien te creó. Tranquilo, yo voy a estar contigo, sigue adelante, ¿no? Y le vuelve a argumentar finalmente. Dios, no, pero yo no puedo hacer, manda a otra persona. Dios se enoja con él y le dice, bueno, ¿qué hay de tu hermano Aarón? Sí, Aarón. Él va, cuando tú regreses a Israel, vas a ir a tu encuentro y se va a alegrar su corazón. Yo les voy a poner las palabras en sus bocas, les voy a enseñar lo que deban decir y él va a hablar por ti, así como tú vas a hablar por mí, ¿no? Y lo van a hacer de esa manera. Nos ocurre lo mismo que le ocurrió a Moisés. Nosotros le argumentamos siempre a Dios, tenemos un criterio frente a Él, le ponemos excusas, no nos vemos capaces de hacer su voluntad, de ser sal, luz en donde estemos, de querer marcar un antes y un después y hacer una diferencia, ¿no? Que hemos sido llamados y escogidos para sus propósitos. El Moisés trabaja a la par con su hermano y terminan liberando a Israel de esa esclavitud de más de 400 años en Egipto. Lo logró porque le creyó, confió en Dios, ¿no? Nosotros tenemos nuestros criterios, nuestros argumentos frente a lo que Dios nos dice, nos pide. Pero al final se va a cumplir lo que el mismo Dios dice, porque Él no es un hombre para mentir ni cambiar de parecer. También tenemos criterios frente a otros o argumentos frente a otros, así no los conozcamos. Tenemos siempre un juicio, una etiqueta o un concepto y normalmente es negativo frente a otras personas, sin darnos la oportunidad de si realmente es así, ¿no? Lo etiquetamos a las otras personas, como lo vemos como un rival, como una persona que es soberbia, que no nos cae bien. Siempre tenemos algo, ¿no?, que criticar o que decir del otro porque no nos parece su manera de proceder o de hacer las cosas.
dividiéndonos y viendo a los demás como rivales, como una competencia y no como si fuésemos nosotros mismos. También lo hacemos contra nosotros mismos, tenemos nuestros propios argumentos o criterios frente a nosotros, frente a cómo nosotros nos vemos, y esto generado por las diferentes circunstancias, errores o información que recibimos desde la infancia, que muchas veces nos lleva a pensar más de nosotros mismos que lo que deberíamos pensar, o menos de nosotros mismos de lo saludable. Nos definimos por nuestros errores también, o porque no somos capaces de hacer y de cumplir el anhelo, el propósito, los deseos que Dios pone en el corazón. En esta misma situación cayó, por ejemplo, también Tomás. Tomás fue alguien que dudó de la resurrección de Jesús. Él dijo: hasta que yo no vea sus marcas en sus manos, no toque mi dedo en sus llagas de las manos, ni en su costado, no voy a creer. En una ocasión, luego estaba reunido Tomás con el resto de los discípulos, y Jesús se aparece luego de resucitar. Se le muestra y dice: mira, Tomás, mira mis heridas en las manos, toca tu dedo en mis heridas y tu costado, y date cuenta que sí resucité realmente. Y luego que Tomás lo hace, le dice: hombre de poca fe, porque viste, creíste, pero dichoso, bienaventurado el que no vio y creyó. Y esos somos nosotros, que no hemos visto a Jesús físicamente, pero nuestros ojos del Espíritu sí lo ve, sí lo conoce y lo experimenta, y no necesita verlo físicamente. Dichoso, feliz, bienaventurado eres tú, ¿no? También cuando Jesús hizo los milagros de multiplicar los panes y los peces a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Jesús embarcó en un lugar y vio muchísima gente que lo quería escuchar, tuvo compasión de ellos, los mandó a sentarse en la hierba, hizo el milagro de multiplicar esos panes y esos peces, porque se había hecho tarde en donde estaban, y los discípulos se acercaron a Jesús y les dijo a Jesús: manda a la gente a que regresen a sus casas porque es tarde, no hay comida. Jesús les pregunta: no, pero nosotros mismos le vamos a dar de comer. Y ellos replican, le argumentan a Jesús: no, pero si lo que tenemos son 5 panes y 2 peces, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a esta cantidad tan grande de personas? Jesús dijo: denme eso para acá, ¿no? Me imagino que los discípulos se traumarían, ¿no? Y pensarían: no, pero si nosotros guardamos estos 5 panes, esos 2 peces con nuestra vida, nos va a tocar compartirlo y a tanta gente. Si no nos alcanza para nosotros ni para Jesús, ¿cómo vamos a alimentar a tantas personas? Pensarían seguro: bueno, nos tocó hoy hacer ayuno intermitente o qué sé yo. Pero Jesús tomó esos panes, esos peces, los multiplicó, les dio a comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y les sobraron 12 canastas de comida, de panes y de peces, para sus discípulos, ¿no? Para que comieran. Ahí es cuando todo argumento se cae, ¿no? Como dice 2 de Corintios 10, que destruimos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Haciendo tantas veces que nosotros experimentamos la bondad, la misericordia de Dios en situaciones económicas, relacionales, y de todas las áreas físicas, de salud, de todas las áreas de la vida, y sin embargo, cuando sucede alguna prueba, una situación precaria o adversa, volvemos a dudar de toda su bondad, de todo su amor y su provisión en cualquier necesidad. También en primera de Pedro también se nos dice que seamos rápidos para escuchar, pero lentos para
hablar y enojarnos. Esto es un gran reto para mí porque me gusta hablar mucho y no tanto escuchar, y ya quiero decir mi punto de vista antes de lo que me están diciendo, pero debemos siempre tener en cuenta esa situación porque hace que nuestras relaciones con las demás personas, nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, sea más saludable, sea mejor, porque siempre tenemos algo que decir, que comentar, y la invitación en este momento es que seamos un poquito más pacientes con nosotros, con los demás, con Dios, en querer escuchar, en querer saber qué es lo que la otra persona quiere transmitir. En muchas ocasiones el escuchar es lo único que otra persona necesita para sentirse querido, importante, amado también. No solamente las personas quieren una respuesta, una opinión o solución frente a sus problemas, situaciones adversas, sino que la escuchen nada más, y que antes de emitir un juicio contra otra persona por su estereotipo, por su manera de vestir o de hablar, de expresarse, tendemos a argumentar, a tener nuestro criterio frente a esa persona sin darnos la oportunidad de conocer, o también que juzgamos a líderes, personas, pastores de situaciones que han caído o errores que se han cometido, generalizando a la mayoría también, y cayendo en un juicio, un prejuicio, un argumento frente al mismo Dios también, que por errores humanos pensamos que Dios apoya o está de acuerdo con esos errores, y que en realidad no es así. Dios es un Dios santo, puro, y el que quiera conocerlo, acercarse a Él y disfrutar de su gracia, de su amor, debe dejar atrás lo malo, lo incorrecto, lo impuro, lo oscuro, para que siga creciendo y avanzando y madurando en su amor, que es lo más importante, ¿no? Más allá de yo tener la razón, de tener muy buenos argumentos o criterios, lo que tiene mayor valor e importancia es el amor, porque es el vínculo perfecto con Dios, con las demás personas, con nosotros mismos. Espero que sea de bastante provecho este tema, que lo disfruten, que si lo ven necesario lo pueden compartir, comentar su punto de vista también, que es igual de valioso. Disfruten muchísimo de este día que el Padre nos regala con su bendición, que este mensaje sea de mucho aporte, provecho, de crecimiento y de bastante disfrute. Se les quiere de a gratis, respeta, valora, y nos encontramos en una próxima ocasión. Chao, chao.